Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Final Abierto. Hoy les proponemos charlar de una variedad de temas, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en la política desde la mirada de mujeres jóvenes que buscan la renovación desde cada una en su partido político. En Final Abierto nos vamos a encontrar con el ingeniero Fabián Ríos. Es un hombre de la política correntina, del Partido Justicialista, con definiciones picantes, jugosas, fiel a su estilo, que hacen un poco y le ponen un poco de condimento a este año electoral. Este es un año muy importante, un año especial, y estamos aquí en Final Abierto con una de las voces que se va a erigir seguramente en una voz protagonista de este año político en la provincia de Corrientes. Estamos hablando de Fabián Ríos, que es ex intendente, ex concejal, ex legislador, ex funcionario nacional y actualmente es gerente de la obra de Añacuá, que es un emprendimiento de la entidad binacional Yacyretá. Fabián, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias por permitirme participar. Bueno, tu voz es una voz que siempre se escucha, pero es una voz también que está un tanto, no sé si está retraída por decisión propia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estás viendo este escenario, este año que está comenzando? No, tal vez, Pepe, es la distancia, por ahí la distancia. No hay que alejarse demasiado de Corrientes Capital como para que las voces se acallen. Y vos estás 15 días en Ituzaingó, ¿no? Sí, normalmente, o más o menos ese es el promedio. No solo se trata de la política, se trata hasta del ciudadano común, que cuando no está cerca de la capital, donde no está cerca de la concentración de los medios y de las decisiones políticas, las voces se ven silenciadas y se ven acalladas. No es solo un problema de la política, pero eso no implica que, de todas maneras, el diálogo y la comunicación, afectada sí también por otros factores, factor sanitario sobre todo, pero que se mantenga rutinariamente y fluidamente. Pero cuando estás acá, estás en actividad. De hecho, hoy mismo, en horas de la mañana, estuviste en una actividad, estás en el barrio, estás en la ciudad. Sí, con contacto con mis compañeras, con mis compañeros, y bueno, hoy sí se dio la posibilidad de poder participar de este emprendimiento conjunto que realiza el Gobierno Nacional aquí en Corrientes, que es el Estado en tu barrio, poder saludar y poder participar de ese evento. Porque cada vez que hay actividad política, actividad electoral, la voz del PJ es una voz, digamos, necesaria y se busca todo el tiempo, pero también es una voz que tiene como referentes, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando dentro del Partido Justicialista y cómo estás vos dialogando en ese contexto? Estimo que es un clima de preinterna, de un proceso interno que viene con demoras y viene con problemas, y entonces eso por ahí genera mayores problemas en términos de unificar posiciones. Creo que hay un alto condimento de egos en eso de la unificación de posiciones, porque creo que en términos de definiciones políticas no hay grandes diferencias. Pero cuando se encauce el proceso interno del peronismo, que ojalá sea lo más pronto posible, con las garantías necesarias, pero sea lo más pronto posible, creo que posterior a eso vamos a tener un sistema mucho más cerrado y más de cara a la sociedad, no tanto con mirada hacia adentro, sino con mirada hacia afuera. ¿Y habrá interna, Fabián, o no? Sí, digo por los plazos, ¿no? Sí, no sé, Carlos. Bueno, digo, en términos sanitarios, uno a esta altura para cualquier cosa, no solo para una interna política, tiene que decir qué sé yo. A nivel nacional se encara una discusión respecto de las PASO también vinculada a una cuestión sanitaria. Entonces, pero todos anhelamos que sí, que haya una interna que normalice el partido y también elija los candidatos. Esto creo que está en el sentir de todos. De regularizar la situación para lo electoral de este año y también la situación de más mediano o largo plazo del PJ, que es la conducción partidaria,
y ojalá que en el menor plazo posible se pueda realizar. Porque la pregunta tiene que ver un poco con los plazos, ¿no? Elección en Corrientes quizás sea en septiembre, y ya estamos en la recta final, jugando contra el reloj para un proceso interno, ¿no? Sí, sin duda, bueno, pero son las características de las oposiciones. En cualquier lugar del mundo le cuesta mucho más organizarse, sobre todo cuando tenés un gobierno con tantos años de gimnasia en esto y con un poder de fuego en términos de comunicación en los medios que es bastante cerrado y bastante fuerte, bastante sólido, altamente financiado. Y entonces a la oposición siempre le cuesta mucho más, pero creo que vamos a tener los plazos para poder organizarnos. La vacuna es un factor fundamental. Entiendo que para mediados de año el tema vacunación va a tener un avance bastante mayor y entonces ya unos meses antes quitaría un poco el factor riesgo que significa un proceso electoral u otro tipo de manifestaciones sociales. Ahora, Fabián, si dependiese de Fabián Ríos, ¿se llamaría interno o no? Sí, estoy seguro que ese es el proceso que tenemos que cumplir. ¿Y qué lugar ocuparía Fabián Ríos? No tengo una definición ni siquiera de ocupar, sí de colaborar, sí de ayudar, no de ocupar una posición determinada. Porque de algunos sectores ya se habla de la posibilidad de que usted sea candidato. ¿Es factible? ¿No es factible? Cumplidos aparte. El peronismo tiene que tener una expresión. Si la expresión fundamental, mayoritaria, más grande, del consenso más grande implica que tiene que haber un reacomodamiento o reestructuración también en términos generacionales, aquellos que ya tuvimos lugares de responsabilidad con un periodo grande de desgaste, es razonable que nos corramos un poquito al costado y que nos montemos atrás del tren y que ayudemos a empujar. Esto es absolutamente razonable. ¿Y esa es una opinión mayoritaria, ahí dentro del PJ? No sé, lo dirá la construcción de consenso, pero en términos de construir consenso, si en algún momento tengo que tener mi expresión, digo, si uno de los elementos o herramientas necesarias es el recambio generacional, es razonable que se produzca. Más allá de que me animo a debatir con cualquier otro partido político estructurado con fortaleza y con tradición. Me animo a discutir quién ha tenido el recambio generacional más fuerte, más amplio y más dinámico en estos últimos 30 años en la provincia de Corrientes, diciéndole, señores, han perdido por varias cabezas. Pero en términos de definiciones nuestras propias, si es necesario el recambio, es saludable que esta también sea una herramienta de discusión. ¿Y quién es para vos el recambio generacional en el PJ? La generación que me sigue, en términos etarios, en términos de 10 años de distancia para definir una generación de otra, digo, definiciones sociológicas. ¿Quiénes entran ahí? Varios, entran muchos. Pitín se me hace que es una generación todavía anterior y es el Pitín Aragón y es el que se ha calzado el traje de candidato. No, tu palabra puede ser mal interpretada. Que en el peronismo alguien diga en circunstancias desfavorables yo quiero ser, es un valor y no calzarse un traje. Es un valor de militancia. Ok, pero digo, en función del recambio generacional es un recambio generacional sin duda. De dos generaciones. A ver, y de definiciones. Y de definiciones. Yo mismo no he podido articular en esto de recambio generacional. El discurso, y supongo que lo escucharon, digo, no tengo duda que lo escucharon, pero a veces vale la pena volver a escucharlo. El discurso de Ana Almirón en el Senado cuando se trató de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Si alguien lo quiere escuchar y analizar medionalmente, ese discurso pudo haber terminado en sí estoy de acuerdo con la ley o en no estoy de acuerdo con la ley, con el mismo discurso, haciendo una descripción tan pero tan troncal, tan pero tal de vergüenza propia de la estructura social de Corrientes, de las mujeres, de los problemas que afronta la sociedad pobre en su conjunto, que sin duda significa un avance importante en términos de discurso y de modelo y de proyecto de sociedad construido por parte del PJ, y es de la generación que me sigue.
Ahora, Fabián, ese discurso en particular además recorrió el mundo, digamos, ¿no? Pero da la sensación de que el diagnóstico es perfecto, la sociedad correntina demanda cambios estructurales en todos sus órdenes, desde la educación, el trabajo, la salud, pero estructurar el PJ en función de esas necesidades y llevar una propuesta ahí a la gente, ¿en qué etapa está eso? ¿Es una etapa de discusión, pero es una etapa de discusión que a juicio de nuestra sinceridad política y nuestra profundidad política la tenemos que hacer. Yo, perdiendo o ganando, no quiero ser lo mismo que Valdés. Yo no quiero decir, voy a firmar por decreto que esto es una sociedad provida, mientras hay un montón de gente que tiene hambre, mientras hay un montón de chicas que, embarazadas o no encuentran atención sanitaria, mientras que han mantenido los niveles de precariedad en el empleo, aún en las mejores épocas de desarrollo económico, que va contra los viejos postulados de Juan Pujol, diciendo que esta provincia no podía ser ganadera y hoy la ganadería se asimila a la forestación, se asimila a los grandes arrozales y la desocupación, la pobreza, la gente del campo teniendo que huir, muy pocas personas apoderadas del 80-90% de las hectáreas productivas. Todo esto lo describió Ana Almirón en un discurso, una vieja discusión de Corrientes, que pareciera que se resuelve firmando un decreto y decir esto es provida. Mentira. Digo, y yo no quiero caer ni en la falacia, ni en el fraude electoral, ni en la mentira, ni en la hipocresía de decir lo hago por decreto. No, hagámoslo con definiciones políticas, aunque esto implique confrontar a la sociedad en una situación que parece que cuesta bastante desacomodarla, generar ruido, generar lío, como decía el Papa. Fabián, hoy el peronismo en Corrientes, ¿se tiene expectativa de poder? ¿Genera expectativa de poder en la gente o no? Sí, la va a generar. La va a generar. Hoy, lo mismo que dije al principio, creo que tenemos una etapa, por los factores que ya mencionamos, donde la discusión se da hacia adentro y lenta. Pero creo que en algún momento la discusión hacia adentro se va a cortar y la discusión va a ser hacia afuera. ¿Lo ves a Camau adentro o afuera del PJ? Lo veo a Camau con Camau. Digo, identificado y reflejado en sí mismo. En algún momento ampliará el espejo y encontrará dónde está su posición. Pero hoy no lo ves afín a todo lo que estás diciendo. No, a juicio, no quiero sentar juicio de valores, pero así a juicio de... si yo digo el discurso de la senadora Ana Almirón trató estructuralmente un problema social de la provincia. Eso se contrapone. El no discurso de Camau y el sentido del voto Camau, bueno, sí, me parece que no. Es doblemente contrario. Me da la impresión que no, sin haberlo podido discutir frontalmente, pero me da la impresión que no. Fabián, el plan A sería internas con las urnas en las escuelas para definir la cuestión del PJ. El plan B sería que las discusiones se puedan encauzar si la pandemia no lo permite. La construcción de consenso es una tarea dura, siempre es una tarea dura, una tarea compleja. Un proceso interno con urnas en las escuelas siempre, de todas maneras, conlleva a una construcción de consensos, lleva a una construcción de consensos, con lo cual la construcción de consensos no sería un camino que no tengamos que atravesar en camino hacia las urnas. Sí vamos a tener que atravesarlo. El plan B, que es no votar, creo que a esta altura de las circunstancias nos va a poner en una situación difícil. Siempre se habla también, Fabián, desde el oficialismo provincial, del gobierno provincial, desde ECO, captar la presencia dirigente del PJ, ¿no? Hoy pareciera ser que otra vez existe como esa convocatoria, ¿no? Desde Colombia por un lado, Valdés también, como diciendo ECO se va a ampliar también con dirigentes del PJ. Sí, es posible. Es posible. No es raro, ni siquiera es un camino que no exista. Yo soy testigo de intendentes soy testigo presencial y de costado o no tan de costado, hasta con algunos balazos puestos sobre el hombro, de cómo han utilizado tanto Valdés como Colombia la justicia de Corrientes para subordinar a dirigentes del PJ, para salvarlo, para que lo procesen, no lo procesen, los desprocesen, mandarlos presos y decirle
caso Angelina Lisieux, digo, le dijeron, vas a ir presa, tu pena puede ser leve, larga o corta, de acuerdo a si vos decís este y este hicieron tal cosa. Digo, podemos hacerlo los que no sabemos nada, y creo que todos lo sabemos. Pero cree que digo, esa sí, es sí un ejercicio, pero no se llama acuerdos políticos del radicalismo, de determinado sector del radicalismo con dirigentes del PJ. Tiene un nombre que usted como abogado lo conoce y que se llama extorsión. Entonces, sí lo hacen sobre dirigentes del PJ vía extorsión, no acuerdos Pero políticos. hay algunos dirigentes del PJ que tienen una afinidad con el oficialismo provincial. Eso se ha dado a lo largo de la historia. No, la afinidad lograda con extorsión y con aprete no es afinidad política, ni es afinidad de proyectos, ni es afinidad de modelos. No, la afinidad lograda por extorsión es extorsión. No tiene otro nombre. Si Magulla tiene 4 patas, 2 orejitas y cola, es gato. Acá y en la China donde se los comen. Digo, pero es gato. Acuerdos políticos, acuerdos programáticos y demás, pero entonces no te procesan. Es extorsión, doctor, no es otra cosa. Por lo que se advierte en lo que decís, la expectativa de poder que te preguntó Carlos, en función de una idea y de un proyecto claro de desarrollo de la provincia, ¿tiene plazos? ¿Es 2021 o puede esperar si no están dadas las condiciones? No, es nuevamente el 2021, sin duda. Digo, si no será el 2023, si no pero es el 2021. Fabián, finalmente, porque seguramente vamos a hablar más de política, pero te quiero llevar para preguntarte específicamente por Añacuá, aunque sea una... Añacuá es una obra de la entidad binacional que contempla obras enormes, puestos de trabajo también de a cientos, de a miles. ¿Cómo está eso? ¿En qué etapa está? En esa etapa. Ahora a partir de marzo, ya con una curva exponencial de incorporación de mano de obra y desarrollo. Hoy estamos alrededor de los 600 trabajadores en obra, mitad y mitad, donde hemos hecho un esfuerzo bastante duro y de bastante discusión, que casi el 90% de la gente es de Ayolas y de Ituzaingó, con un nivel de inversión altísimo, y ha generado movimiento económico en términos de empleo y movimiento económico por insumos, por alojamiento, por una serie de cosas en las dos localidades, que se siente. La proyección igual era más o menos... Sentimiento, y entre comillas, sentimiento al mismo rótulo que Yacyretá. Por ahí me da la impresión que Corrientes de nuevo decide darle la espalda. Me da la impresión. De nuevo apuesta a darle la espalda y desconocer... ¿Corrientes le da la espalda a Añacuá? Sí. ¿Por qué crees eso? Desconocer que semejante cosa parece que no existe. Me da la impresión que Corrientes... ¿Y Neto no ha hablado con los funcionarios provinciales? ¿Cómo? ¿Con los funcionarios provinciales no ha hablado sobre Añacuá? No. Hemos hablado, sí, con autoridades sanitarias, pero de Ituzaingó, con el comité de crisis, tratando de mantener una situación difícil y compleja por el volumen de gente que implica, pero no. ¿Sobre la obra en sí nada? ¿Sobre la obra en sí nada? No, absolutamente nada. ¿Sobre el trabajo se prevé más o menos? Sobre toda la inversión que está desarrollando Yacyretá. Yacyretá le construyó el centro de distribución norte de Ituzaingó, que lo salvó de los cortes de energía para este verano. Yacyretá está desarrollando la línea de media tensión y la estación transformadora para el parque industrial de Villa Olivari y el puerto de Ituzaingó. Yacyretá está haciendo una red cloacal y una nueva planta de tratamiento cloacales. Yacyretá está desarrollando las defensas y el nuevo puerto de la isla San Antonio. De nada de esto. 55 millones de pesos que se están en este momento invirtiendo en Ituzaingó y su zona, pero que como parte de Yacyretá, Corrientes parece que es mejor darle la espalda, mejor desconocerlo, mejor cerrar los ojos. Vamos a seguir hablando de esto y in situ. Yo duplico la apuesta, vayan. Duplico la apuesta, vayan. Quedan formalmente invitados, vayan y vean lo que es, vean lo que significa que nuestra gente esté laburando ahí, que nuestra gente tenga oportunidades en ese lugar. Vayan y véanlo porque es la mejor manera de poder entenderlo. Una última nada más, porque un poco me había quedado pendiente la anterior parte de la nota, ¿no? Hay dirigentes que me han dicho el mejor candidato hoy para dar pelea en la capital es Fabián Ríos. ¿Tiene ganas de esa pelea o no? No sé si electoral me da... tengo muy adentro el sentimiento del fraude electoral de Eduardo Tassano.
haberle prometido y haber dicho cosas durante su campaña de las cuales no cumplió absolutamente nada y se transformó en una especie de acompañante de Gustavo Valdés en la capital y abandonó la capital. ¿Tiene ganas entonces? ¿Tiene ganas? No se trata a veces de que te hayan dicho delincuente por 200 viviendas que después no fueron capaces ni siquiera de terminarlas. Te hayan dicho que no hiciste los desagües pluviales y prometer que tenían un plan hídrico del cual solamente Nicky Caputo se llevó un montón de plata y los desagües troncales que eran los que había que hacer, lo anunció Gustavo Valdés, el de la exvía, dijo vamos a licitar el de la exvía y después la pavimentaron. El Continental 1 que tenía que salir por el barrio Progreso, después pavimentaron la calle José Hernández. Nada de las promesas troncales, eso se llama fraude electoral. Y es lo que más me molesta de la actitud de Eduardo Trajano. Y lo que más me molesta también de la forma de comunicar. Porque habría que recordarle. Porque la gente del barrio Quintana, que tiene ese desagüe terrible abajo de sus pies, un día va a sufrir un accidente y nadie se va a hacer cargo. Porque dijeron que iban a terminar de reparar después de lo que dejamos reparado nosotros el desagüe debajo de la avenida Romero y no se hicieron cargo, porque dijeron que iban a desarrollar los 3 continentales y esas calles terminaron siendo pavimentadas por todo ese tipo de cosas, porque abandonaron el refugio de la mujer, porque abandonaron la planta de hormigón de la municipalidad, porque abandonaron a los chicos que estaban en protección de adicciones, dejando de costado el CEPLA, por todo ese tipo de cosas, porque eso en algún momento tiene que ser catalogado como una cuestión de fraude electoral, doctor. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Estábamos hablando con Fabián Ríos, seguramente es la primera de una segunda visita seguramente, y comprometemos también a estar por Ituzaingó. Muchísimas gracias. Uno de los temas que nos atraviesa desde el año pasado y del que vamos a seguir aprendiendo y hablando seguramente tiene que ver con el COVID, porque es algo que todavía estamos transitando. Y para hablar de un tema en particular estamos con el doctor Alejandro Amarilla, que es cardiólogo, que trabaja en el Instituto de Cardiología y además dirige el Centro de Calidad de Vida de esa institución. Doctor, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí. Doctor, ustedes están haciendo un trabajo novedoso y que pone de nuevo al Instituto de Cardiología en cierta vanguardia en el estudio del COVID, que tiene que ver con la gente que pasó por la enfermedad, que se infectó, que estuvo enferma, y después, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, es interesante comentarle a la gente primero que nada que parecería ser que cuando uno tiene un hisopado negativo o cuando pasó el tiempo de la enfermedad, el problema termina. Pero en realidad todo lo que estamos aprendiendo, como vos bien dijiste, yo creo que vamos a seguir aprendiendo un montón todavía porque esto no terminó, que en realidad, si bien hay varios estadios clínicos durante la enfermedad, también después de la enfermedad, de acuerdo a los niveles de estadio clínico y el compromiso que la persona ha tenido de diferentes órganos y sistemas, van a quedar secuelas. Ahora, esto era, digamos, de alguna manera algo que teníamos, digamos, conocimiento de que es así. Lo novedoso de todo esto es que hay trabajos que han mostrado que en realidad, inclusive en los estadios asintomáticos o muy poco sintomáticos, se ha encontrado que hay inflamación del músculo cardíaco, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto llama la atención realmente a la comunidad médica del mundo y a la cardiológica, porque uno pensaría de que si uno cursó con muy pocos síntomas o casi asintomático, ¿por qué debería tener inflamado el corazón? Hay un estudio interesante alemán que mostró que en las resonancias nucleares magnéticas cardíacas, casi el 70% de las personas que habían tenido positivo COVID, independientemente de los síntomas que hayan tenido durante la enfermedad. De cómo le trató la enfermedad. Independientemente de los que eran leves o sin síntomas, hasta los que habían estado internados, independientemente de eso, esos 70%, o sea, 7 de cada 10, tenían algún grado de compromiso miocárdico. Entonces eso realmente es algo que preocupa, porque uno no sabe qué va a pasar con ese corazón a largo plazo
y las personas terminan el COVID y quieren volver a hacer actividad física, claro, quieren volver a hacer la vida que venían haciendo, y es ahí donde hemos visto inclusive que ha habido casos de deportistas o jugadores de diferentes deportes competitivos que tuvieron COVID y tuvieron una muerte súbita posterior. Y esto realmente preocupa. Claro, ahora doctor, no solamente el corazón se compromete, lo que estamos viendo y lo que estamos hablando acá es que también el corazón se compromete, ¿no? Así es, así es. Ahora, el trabajo que ustedes están haciendo, ¿cómo se hace? Yo me contagié de COVID, vamos a suponer que fui asintomático, que no tuve nada, pero ahora que lo estoy escuchando digo, bueno, no, quiero hacerme ver. ¿Cómo hago? Bueno, la idea un poco de que la gente, digamos, se haga un examen post-COVID para poder saber si es que está en condiciones de hacer una vida normal. Uno hace una evaluación primero electrocardiográfica, un examen clínico general de las personas, se hace un estudio que se llama ecocardiograma, Doppler, para poder ver la funcionalidad de ese músculo cardíaco. En el caso de que uno sospeche de que el paciente tiene algún compromiso mayor, y bueno, vamos a un estudio de mayor complejidad como es una resonancia magnética y un test de esfuerzo. Estamos usando un test de esfuerzo cardiopulmonar, que es un test que permite medir el consumo de oxígeno, mide la capacidad cardíaca y pulmonar en un mismo estudio, un estudio de esfuerzo, y ese estudio nos permite saber el estado clínico de esos dos órganos tan importantes post-COVID. Doctor, estamos hablando de que estamos en tránsito, es decir, que está ocurriendo mientras estamos hablando. El estudio que ustedes están haciendo, ¿tiene qué cantidad de pacientes al día de hoy, a los primeros días de febrero? Bueno, te cuento que todo esto, por eso estamos dando la difusión, porque realmente vemos que hay poca gente que tomó realmente conciencia de que tiene que hacerse la evaluación post-COVID, y eso es importante. Entonces, después de todo esto que salimos a hablar un poquito del tema, a enseñar a la población, porque hay que educar en este tema también, la gente empieza de a poquito a concurrir a su cardiólogo. No hace falta que vaya específicamente a uno en particular, sino que a su cardiólogo de cabecera. En el Instituto de Cardiología tenemos todos los cardiólogos clínicos que están designados para tomar esa población de gente que va a venir a pedir ese estudio post-COVID, y a partir de ahí, si se detectan problemas, porque no solamente evaluamos el corazón, también evaluamos, hay gente que se queda, no sé, con anosmia y ageusia, o sea, falta de gusto y olfato durante mucho tiempo, o tienen compromiso ocular, o tienen compromiso de diferentes órganos del cuerpo, pulmonares por supuesto, y entonces todo esto se va evaluando y lo que se detecta se va tratando en forma individual, en cada órgano en particular. ¿Hasta ahora se vio alguna complicación grave? Sí, realmente después, o sea, lo que más se ve, lo más frecuente de ver es que la gente tiene, después de un tiempo, empieza con fatiga, cansancio, no puede hacer las cosas cotidianas, y algunos de esos pacientes que tienen fatiga hemos encontrado con algún deterioro cardiovascular que está provocando eso. Que no tenía antes y que... Exactamente. Doctor, ¿hay buenas noticias? ¿Eso bien tratado se recupera? ¿Cómo es? Nosotros estamos aprendiendo de todo esto, y dependiendo del grado de compromiso que tiene la persona, la idea que pasado del periodo de inflamación, si uno no exige a ese órgano y le permite desinflamarse, esto debería revertir y debería mejorar. Pero también tenemos que saber el grado de compromiso que hubo, porque no nos olvidemos que las personas más afectadas son las que tienen además factores de riesgo cardiovascular. Claro. Aquellos que tienen diabetes, obesidad, hipertensión arterial y demás son los que les va peor. Esas personas, cuando se recuperan, también a veces tienen compromiso como un infarto de miocardio o como una miocarditis, y esos casos son los que más severamente se comprometen y más difícil recuperar. Doctor, ahí está la gente viendo. Vamos a reiterar de nuevo. Tiene COVID, se recupera de COVID, debe ir al menos a su cardiólogo. En el caso de no tenerlo, porque no tenía ninguna enfermedad cardiovascular previa, puede acercarse al centro, al Instituto de Cardiología, ahí le van a orientar, o directamente al centro de calidad. Ambos lugares, tanto el Instituto de Cardiología como el Centro de Calidad de Vida, estamos trabajando con esto. En el Centro de Calidad, sobre todo, aparte de evaluar el post-COVID, estamos haciendo otra etapa que es la rehabilitación post-COVID, o sea, en esas personas que han quedado con limitación cardiovascular o respiratoria. Sí, tenemos un programa de entrenamiento y de rehabilitación cardiovascular donde la gente va a hacer actividad física y se le controla saturación,
oxígeno permanente en el caso que haga falta y se les hace un trabajo respiratorio y cardiovascular para que se recuperen. Esto es importante también decirlo porque es una etapa de tratamiento en rehabilitación post-COVID que en algunos pacientes se requiere y está disponible también. Muchísimas gracias, doctor. No, Las clases presenciales, los protocolos, la manera en la que vamos a llevar y a buscar a nuestros hijos e hijas de los diferentes niveles educativos son un tema que venimos hablando porque no se termina nunca y siempre surgen nuevas preguntas. Hoy vamos a prestar atención a los más chiquititos, a los que van a jardines maternales y que además representan una población muy particular en cuanto a las atenciones que requieren también. Por eso estamos para hablar de esto con Nidia. ¿Cómo estás, Nidia? Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿cómo se manejan? ¿Cuáles son los protocolos que tienen hoy en día los jardines maternales? Bueno, a nosotros nos autorizaron, en principio, nos brindaron una reconversión para que los jardines maternales podamos trabajar como talleres de estimulación temprana. Ajá. Eso por esta cuestión de pandemia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, los protocolos son alcohol en gel, intensificar la limpieza en las salas, en todos los espacios en comunes. Lo más importante, que es una reducción notable de los chicos por salas, de la cantidad de chicos por salas. Los papás deben cada semana o cada 15 días firmar una declaración jurada respecto del COVID. No se permiten el ingreso de chicos con algún síntoma de cualquier resfrío, de lo que sea, no se les permite entrar. Y después a los papás se le pide sí o sí el alta médica. Ajá. Y bueno, así nos estamos trabajando. ¿Cuántos niños y niñas por espacio, por sala? Aproximadamente 10 chicos por sala. Dependiendo también, no todos los jardines tenemos la misma capacidad por sala de espacio, así que eso tiene mucho que ver. Pero bueno, acá se plantea una cuestión a tener en cuenta, que es que con los niños no se puede tener los metros de distancia. Claro. Y entonces, ¿cómo trabajan y cómo trabajaron con las docentes y los equipos pedagógicos para adaptar las actividades que antes promovían el encuentro justamente, bueno, ahora que se plantea desde diferentes lugares, o esto no vio modificación? A ver, durante lo que fue la cuarentena, nosotros trabajamos online. Teníamos encuentros por Zoom y bueno, nos tuvimos que adaptar por medio de kits que los papás retiraban de los jardines. Y ahora seguimos trabajando con la misma dinámica de siempre, nada más que con menos chicos. Y bueno, con un control estricto, que entran los papás, los niños, control de temperatura, alcohol y bueno, como decía, no se puede tomar los metros de distancia en los chicos, simplemente, bueno, que no tengan ningún síntoma y controlar. ¿Comparten espacios comunes, los patios de juego o lugares? ¿Esos tienen habilitado? ¿O cada uno en su salita? Cada chico está en su sala, salen por turnos a los patios. Tenemos la persona que se encarga de la limpieza constantemente, está todos los días presente en el jardín, además de las seños que se encargan de mantener en orden también su sala, parte de esta persona, ¿no? Claro. Y bueno, hubieron cosas que cambiaron, los papás de repente, nosotros particularmente en Señor Sol permitíamos que los papás ingresen al jardín para buscar a sus niños y ahora, bueno, tienen que esperar en la puerta. Hubieron cosas que sí o sí tuvieron que cambiar. Claro. Ustedes el año pasado se agruparon y se reunieron en un diálogo de todos los jardines maternales porque estaban en una misma situación. ¿Tenés algún dato de cuántos de esos de jardines maternales tuvieron que cerrar, si todos pudieron continuar y en relación a la matrícula también si cayó considerablemente? Si tuviéramos que mirar una foto de los jardines maternales hoy, ¿cómo es la situación? Bueno, lo que sabemos es que en Capital cerraron aproximadamente 10 jardines maternales, solo en Capital. Y de los jardines de Capital hay alrededor de 400 familias que dependen, ¿no? Claro. de los maternales. Si cayó el número, yo veo que los papás están cautelosos. Quieren mandar a sus chicos al jardín, averiguan, hay inscripciones, pero bueno, todos es como que están esperando también ver qué va a pasar con las clases. Claro.
pero los papás se están moviendo muchísimo. Es impresionante cómo nos consultan porque sus chicos nos dicen los niños no pueden estar más en la casa, no se vinculan con nadie, necesitan estar con sus pares. Y los chicos que están en el jardín asistiendo hoy día, la verdad que es increíble cómo se adaptaron, lo que era la necesidad, ¿no? Claro, y en ese sentido, ¿cómo fue ese reencuentro, ¿no? Ese día que abrieron de nuevo las puertas y que volvieron, se reconocieron, porque además son muy chiquititos en muchos casos, ¿no? Ese intercambio que siempre pensamos, qué difícil la adaptación, y al final esto obligó a un montón de cambios. Bueno, la verdad que de los chicos, de los más grandes, entraban al jardín y se iban, conocían, estaban como en su casa, directo a sus salitas, al patio, a los juegos, porque conocen de memoria el jardín. Y con los bebés, con los más chiquitos, bueno, ellos van creciendo rodeados de lo que es el jardín, o sea... ¿Qué es lo que más te preocupa a vos como directora de un jardín, ¿no? De tener toda la responsabilidad sobre, bueno, y la toma de decisiones sobre lo que vaya pasando. ¿Qué te preocupa en este año que, como decía al principio, tenemos un montón de preguntas de cara al inicio? Bueno, ustedes ya iniciaron, digamos, ¿no? Pero cuando todos vayan a las escuelas. Claro, bueno, principalmente el tema de los contagios, alguna docente, algún niño, las familias, alguna familia del jardín que se contagie. Y después es el tema de poder encarar el año dentro de lo normal, darle continuidad, porque el año pasado, bueno, fue terrible para todos. Yo siempre digo que ese día estábamos terminando con las reuniones de tutores y estaba tan involucrada en eso que terminé la reunión y nos dicen cuarentena y yo me estaba enterando de todo lo que estaba pasando. Y sí, es una responsabilidad muy grande, pero es realmente un trabajo que te brinda placer, que te da felicidad, ver la evolución de los chicos. A nuestros jardines van bebés de los 45 días. Y bueno, como decía, es una responsabilidad enorme, pero este año tenemos que mirar para adelante y tenemos que esforzarnos más de lo que venimos haciendo. ¿Cómo es el protocolo? ¿Qué tienen que hacer si alguien reporta un caso, por ejemplo, uno de los niños o niñas o sus padres tienen que aislarse, se tiene que aislar la familia? ¿Qué pasa? ¿Se tiene que aislar toda la sala, docentes? ¿Cómo es en ese caso? Hasta ahora, gracias a Dios, no tuvimos ningún caso. Pero tenemos que aislar, como nos estamos manejando en burbujas. Es decir, todos los chicos van a la misma sala, el mismo grupo y no se mezclan con las otras salas. Así que en principio es aislarse hasta ver el contacto estrecho y demás, los positivos. Exactamente. En el caso de que hubiera, habría que aislar la burbuja. Exacto, sí. ¿Y tienen reuniones con... ustedes dependen en realidad de minoría de familia. Sí. ¿Y tienen reuniones para ir viendo el avance y ajustes que hacen en los protocolos o cómo se van manejando con las autoridades de Contralor? Nosotros, en realidad, este protocolo nos brindó el Ministerio de Salud. Ellos fueron los que nos brindaron claro. Y después, respecto a la habilitación, trabajamos mucho y en equipo con la municipalidad. A ellos les presentamos este protocolo y demás, y a partir de ahí es que nosotros hacemos la bajada en nuestros jardines. Nidia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como todos los ámbitos, los más chiquititos también nos preocupan qué va a pasar, si van a poder ir o no poder en estos jardines maternales, estos espacios donde también van construyendo sus infancias. Veremos también cómo sigue esto en el 2021. Uno de los hechos destacados en lo que va de este verano político en la República Argentina, especialmente para Corrientes, es la reunión, el encuentro en la Quinta de Olivos del presidente Alberto Fernández con el gobernador Gustavo Valdés, Pepe. Así es, se reunieron en estos días y ahí pasó varias cosas, ¿no? Se reunieron, hablaron de muchos temas, pero básicamente ahí se confirmó que el presidente de la Nación va a venir a Yapeyú el 25 de febrero, es el día de San Martín, pero además ahí se
se van a reunir los gobernadores del norte para seguir delineando la política que vienen ya desarrollando y que... Sí, la tercera reunión de los gobernadores del norte grande, ¿no? Exactamente, bueno, ahí se habla básicamente se habla de política, se habla de economía, se habla de un montón de cuestiones relacionadas con la agenda del norte, porque lo que dicen todos y sobre todo el gobernador Valdés es, bueno, ¿qué pasa con las provincias chicas, ¿no? Las provincias que están al margen de la centralidad que tiene Buenos Aires y la zona central. Cómo podemos nosotros aportar a las políticas de la nación, pero también cómo nosotros nos podemos defender, ¿no? Porque, bueno, acá hay una cuestión de un debate viejo y muy profundo que tiene que ver con las asimetrías, ¿no? Sí, la postergación del norte, ¿no? Tanto del NEA como del NOA. Pero bueno, inmediatamente después de la reunión del gobernador con el presidente, la Nación informa, digamos, más allá de lo que informa también Valdés, que no contradice nunca eso, pero informa cuáles son los aportes de la Nación a la provincia de Corrientes, ¿no? Y habla de mucho dinero, 2.165 millones en 2020, que habla de un aumento en relación a 2019. También hay mucho dinero. Vamos a ver otra placa que tiene que ver con lo que está presupuestado. El presupuesto 2021 habla de 4.676 millones para obras públicas, para vialidad básicamente, 2.267 para agua y saneamiento y otro tanto para desarrollo de viviendas y turismo, que es un punto central también para la política de Corrientes. Y este es un número muy importante, que son 23.900 millones que la Nación envió a Corrientes para coadyuvar en la contención de la crisis sanitaria, ¿no? Ahora, la lectura política, Pepe, de esto es la buena relación y la buena sintonía entre el presidente y el gobernador. Mirá, que va más allá de las cuestiones políticas. Exactamente. Fíjate que también después de la reunión, uno de los ministros, el ministro de Salud de Corrientes, dijo, bueno, estuvo medio picante con respecto a la cuestión de las vacunas, y el propio gobernador Valdés después baja los decibeles y dice que está trabajando fuertemente con la Nación, que confía en el presidente, que confía en el ministro González García, y que el problema de la vacuna es un problema que excede claramente a la Argentina. Es un problema del mundo entero. Exactamente, realidad, ¿no? Pero no solamente eso, dice también que la gestión sanitaria de la presidencia de la Nación, del gobierno de Alberto Fernández, es razonablemente buena. También dijo, y esto hay que estar atento, Carlos, finalmente, que a la hora de los balances, Valdés está muy conforme con el gobierno, que gestiona, que golpea puertas, que eso es lo que tiene que hacer en función de las necesidades corrientes, pero que a la hora de los balances, cuando llegue la época de la campaña electoral, bueno, ahí se verá si hay o no diferencia y a qué distancia están, ¿no? Claramente diferencias entre una gestión y otra, cuando Corrientes manejaba un poco esta teoría de la república aparte, ¿no? Con la presencia casi permanente del enfrentamiento con el gobierno nacional. Hoy, indudablemente, más allá, como lo decía Pepe, de las cuestiones políticas y las diferencias políticas que sí existen y que por ahí y en épocas electorales van a ser muchas y se van a hacer notorias, hoy, en punto de vista de gestión, pareciera ser como que los dos están en la misma vereda. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando venga el presidente, si viene finalmente, y bueno, y esa foto también va a ser muy importante para hacer lecturas a partir de ahí, ¿no? El 25 de febrero, en Yapeyú, reunión de gobernadores y quizás también con la presencia del presidente Alberto Fernández. Escuchamos hablar hace un rato nada más del intercambio generacional. Lo venimos escuchando, de hecho, en las diferentes entrevistas que hacemos a referentes de la política, tanto hombres como mujeres, hablar de la importancia del recambio generacional en la política y en quienes ocupan los espacios, además, dentro de los partidos y los espacios de decisión. Por eso decidimos convocar a dos personas que están hoy en día formando esas nuevas generaciones que también están dando una lucha en sus espacios internos, en sus partidos, por empezar a ocupar nuevos lugares. Hoy nos visita Cecilia Orue del PJ y nos visita Ileana Toñola de la Unión Cívica Radical. A las dos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. La idea es que podamos compartir algunas ideas respecto a ciertos temas en la agenda y que podamos mirar de una manera crítica lo que pasa hoy en día, ¿no? Bueno, no por nada invitamos dos mujeres y voy a empezar preguntándoles qué creen o cuál creen que es el rol de las mujeres hoy en los partidos a los que cada una pertenecen. Si querés empezar, Ileana. Bien, bueno,
Me parece que en líneas generales, hoy, como está dada la coyuntura, nuestro papel, además del que venimos teniendo siempre, las mujeres somos una parte muy importante de las estructuras partidarias, pero siempre y sobre todo el protagonismo de las mujeres en los partidos se ha visto mucho en las bases, en las dirigentes de los barrios. De hecho, la estructura barrial de los partidos está liderada por mujeres, me parece, desde hace muchos años. Sí creo que tenemos el desafío y la responsabilidad en este momento de ir avanzando y dar esta pelea por cuestiones que son para nosotras críticas a nuestro crecimiento, para ocupar espacios de poder, como lo son, por ejemplo, la paridad hoy en día o el espacio que ocupamos los jóvenes también, y en este caso nosotras como jóvenes y mujeres, ese doble desafío. Creo que viene muchísimo por ahí y que a futuro los cambios más trascendentales quizás a futuro en la política se puedan dar de la mano de la participación o de la mayor participación femenina de las mujeres en estructuras de toma de poder. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí coincido en que la gran mayoría de las dirigentes y demás que sostienen la base de cualquier proyecto político son las mujeres. Se ha visto mucho en estos últimos años con la pobreza extrema, digamos, más con el golpe de la pandemia, cómo las mujeres fueron las que fueron sosteniendo los distintos lugares a través de merenderos, charlas, etcétera, digamos, porque yo creo que las mujeres y los niños y niñas de nuestra provincia fueron los más golpeados y siguen siendo los más golpeados en cuanto a pobreza y avance en lugares, como decía ella, de decisiones de poder. Es una pelea que nosotros dentro del peronismo venimos dando, no solo dentro del partido, que ya tenemos la paridad de género dentro de lo que es la estructura partidaria, sino también en los distintos espacios de toma de decisiones, porque en la provincia de Corrientes se habla mucho de paridad, pero cuando eso se tiene que dar, realmente no se da. Venimos hace mucho tiempo, yo estuve con mis compañeras en la legislatura mucho tiempo, en todas las sesiones, empujando para que el proyecto se trate y que ese proyecto sea ley, pero siempre queda en el discurso. Entonces, me parece que si bien es cierto, las mujeres sostenemos las bases, es imprescindible y es muy necesario que las mujeres hoy ocupemos lugares en espacios de decisiones, digamos. Eso se tiene que dar de la mano del acompañamiento de un proyecto político. Y me parece que ese proyecto político hoy no se está dando ni se va a dar en la provincia de Corrientes. Ahora, es interesante cómo ambas coinciden en podríamos decir, una fotografía inicial, que es que las bases las sostienen las mujeres. Ahora, ¿qué pasa después, no? Porque también estoy pensando cuando hablamos en las cuestiones laborales, el techo de cristal que enfrentamos las mujeres. ¿Qué pasa en ese camino hacia ocupar otros lugares, tal vez de mayor poder o de mayor incidencia en la toma de decisiones? Y que ciertamente, encuentran diferentes desafíos, pero en ambos partidos se leen también esos límites, ¿no? En esa carrera. Sí, yo creo que viene todo un poco concatenado y coincido con Ceci que sería un destrabe importante la ley de paridad. Sería un destrabe muy importante porque más mujeres representándonos, de hecho lo que se busca con esto es una democracia paritaria, que se refleje la composición de nuestra sociedad en los lugares de toma de decisiones, en el Congreso, por ejemplo, y sí desencadenaría el trato de otras leyes que sí nos afectan a las mujeres en nuestro crecimiento económico, político, en nuestra autonomía, no solo en el público, en la política, sino también en el privado. Por ejemplo, no sé, una modificación en nuestra actual ley de licencias por maternidad o paternidad, que es muy, muy despareja y que impide que las mujeres volvamos rápido al trabajo o que los varones se queden más tiempo ayudando en casa, por así decirlo, por dar un simple ejemplo. O sea, el tema de espacios de cuidado o lugares de cuidado para niños, aumentar las plazas o los cupos, son temas que se podrían tratar habiendo, yo creo, más representación de mujeres en lugares de toma de decisiones, que es por lo que se viene, como decía Eda, se viene empujando desde hace rato. No hay un solo proyecto de paridad presentado, de hecho ya hay 4 hasta altura en nuestra provincia. Se modificó algo el tema de la ley de licencia por maternidad y por paternidad en algunos casos. En algunos lugares. Sí, no todos, digamos, llegaron a tomarla, pero me parece que hoy también el hombre, yo estoy casada con un hombre,
que tiene que ver también con el día a día y con la mujer, cómo se relaciona, digamos. Yo vivo con un hombre que se hace cargo de mi hijo desde que nació. O sea, es igual, cambia los pañales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que también hay que hacer una deconstrucción desde la sociedad misma, porque la sociedad misma es machista. Lamentablemente es así. Yo he trabajado con mujeres de Ellas Hacen, hemos trabajado mucho en ver que no está bien que las golpeen, que no está bien que vivan un montón de situaciones que hagan a que la mujer siempre sea retraída al hogar. Porque en una primera instancia de vida social, las mujeres éramos de la casa y los hombres de la parte pública, el que traía la plata, el que hacía política, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que hoy, más con los movimientos feministas que a nivel mundial han hecho, más en Latinoamérica, han hecho un gran trabajo en unidad, tratando de sacar las distintas cuestiones que tienen que ver con las ideologías de cada una, que vienen con uno. Me parece que eso es lo que está permitiendo que avancemos. El caso de estar en contra del aborto, la provincia de Corrientes con un decreto, o incluso todos sus legisladores que votaron en contra. En el caso de ustedes, Camau, que votó en contra, pero también podríamos decir, si vamos al tema del voto joven, pensaba recién, las trabas que hubieron por parte de ECO o las trabas que tuvo Patricia Rindel para poder acceder. Quiero decir, todos tenemos un poco de mugre abajo de la alfombra, digamos, o de disidencias, para decirlo de una manera más elegante. ¿Cómo conviven ustedes con eso? Y son distintas, o sea, nombraste distintas cosas, digamos, distintas situaciones que se dan en distintos momentos, distintas circunstancias que tienen sus porqués. El tema de Patricia, la verdad que es una compañera, no, si se merece o no, me parece que no está en discusión, sino cómo estuvo conformada las listas, qué existía en ese momento de conformación de listas y qué era lo que correspondía. Eso, perdón que te interrumpa, Cecilia, más allá de los nombres propios que los puse para poder dar ejemplos, lo que hay detrás, ¿no? Esas discusiones que hay detrás, que son las de fondo. Es que son primero discusiones de poder, digamos. Primero para adentro, ¿no es cierto? Sí, estás hablando de estructuras para adentro. Las diferentes líneas estructurales dentro de los partidos siempre, fíjate que nuestro partido está intervenido, entonces es como que hay siempre una puja constante, digamos. Primero desde ese punto de vista. Después, bueno, como te decía, para mí no hay el que se merece o no, sino son decisiones políticas las que se toman al momento de vos ocupás este lugar, vos vas a estar acá, sos la herramienta de un proyecto político que tenemos que llevar adelante y vos tenés que. Lo lamentable es que siempre las mujeres somos las últimas, digamos. Para adentro sí, es verdad, no sé cómo será, digamos, la UCR, pero cuando se arman las listas siempre están, vos mirás, hombres. Claro, pero si me decís, siempre es político mujeres, y lo político es machista, entonces, digamos. Y eso hay que ir rompiendo, pero yo siempre, yo tengo un punto de vista de que a mí me parece que el hombre y la mujer son iguales, o sea, yo me puedo sentar a discutir con cualquier hombre que para mí eso no es una limitante. Te pido una pausa ahí, porque de ahí vamos a engancharnos en un ratito, pero antes te pido, Ileana, que respondas la pregunta. Sí. Yo creo que los jóvenes, y dentro de esto, dentro de la estructura partidaria, las mujeres o las mujeres jóvenes de mi partido, por lo menos las jóvenes radicales, vivimos estas situaciones un poquito desde la intransigencia. Tenemos la libertad de poder sentarnos, convivimos con esto, pero podemos sentarnos a plantear algunas cuestiones. Creo que a esta altura del partido y por cómo también la sociedad, y lo que mencionaba hoy ella, de los movimientos sociales, el movimiento feminista, nos han dado herramientas o nos han llenado de seguridades que quizás nos faltaban para sentarnos a plantearle a nuestros líderes partidarios, che, mira, esto no nos parece, nosotros no comulgamos con esto, así que vamos a ir por este otro lado con este tema. Y de hecho hemos militado estas causas, las celestes y las verdes, los celestes y los verdes dentro del partido, cada uno por más allá de lo que a nivel provincial o a nivel estructura se ha decidido, se ha establecido, a nivel nacional la JR estuvo a favor siempre de la despenalización. Entonces podíamos tener la libertad, y la tenemos, no solo en ese tema, sino en otros, de plantar nuestro pensamiento y defenderlo, porque de hecho de eso se trata, de levantar las banderas en las que creemos y que nos acompañen quienes quieran, ¿no? Creo que hay dentro de cada partido y para todos.
Tal vez podamos tomar esto, como decía Cecilia recién, de ir abriéndonos caminos, ¿no? De ir planteando diálogos, algo que las mujeres aprendimos en los diferentes ámbitos, a abrirnos caminos para poder ocupar esos nuevos espacios. Claro. ¿Cómo abrís caminos en el PJ y cómo abrís caminos en la UCR? Y mira, yo creo que eso se da con la unidad de las compañeras. Y no solo la unidad en armar cierto grupo específico que para afuera funcione como una organización, sino una unidad en serio, digamos, que forme también a las mujeres. Porque en Capital, Corrientes es una ciudad, una provincia bastante conservadora a comparación de otras provincias. Pero Corrientes Capital, por ahí tiene un poco más de herramientas, tenemos más llegada a distintos puntos, a internet, a un montón de otras cosas que nos llegan. En el interior las compañeras muchas veces no participan porque no pueden, no tienen tiempo, no están formadas. Entonces me parece que la base es la construcción, la formación y la empoderación de las mujeres, primero para salir a pelear, digamos, todas juntas. Me parece que el puntapié está ahí, en la formación de las mujeres, en darle herramientas que ellas conozcan cuáles son sus derechos, qué pueden hacer, qué no, hasta dónde podemos llegar, sin dejar que todo el tiempo es a dedo, fulana, claro, acá, porque no puedo ir yo, entonces ponerla a fulana. Entonces, por tiene que ver... o no. Sí, eso también, pero tiene que ver con eso, me parece que con la formación, porque en todos lados se da eso, si no están, por decirlo de una forma, la educación es quien te hace pensar. Entonces, si vos no las formás, es muy fácil de ser manipulable. Entonces, me parece que esa es la base y después el convencimiento de la unidad, digamos. Diana. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Cecilia en este sentido. El estar juntas, el apoyarnos, pero creo que además de eso se abre camino cuando alguna de las mujeres del partido, alguna de las mujeres de la estructura en la que participes tiene posibilidades de llegar a algún espacio de toma de decisiones, el rodearse de otras mujeres, el tender la mano para que otras mujeres también puedan llegar, para que puedan, como decía ella, formarse, crecer, que tengan una oportunidad no solo laboral, sino en la gestión de diferentes políticas que muchas veces están destinadas a otras mujeres. Me parece que es fundamental. Creo que juntas es lo que resume nuestro concepto y es totalmente compartido. Le pido por último, en un minuto, ¿cuál te parece que es la agenda que tiene que discutir la nueva generación en la política? 3, decime, porque no tenemos. En primera instancia, creo que dentro de lo que es nuestro espacio y dentro de lo que es la política correntina, que tengan más confianza en los jóvenes, o sea, más espacios de decisión y de poder. Yo hoy ocupo un lugar importante dentro de lo que son los organismos nacionales, tengo a cargo toda la atención del PAMI, por ejemplo, y muchas veces es difícil porque te ven joven y piensan que uno no sabe, no entiende, y los que están ya hace mucho tiempo como que te miran con recelo. Entonces que confíen en que los jóvenes venimos con mucho empuje, con muchas ganas, que tenemos todo para poder abrir y cambiar un poco la provincia. Yo en esta provincia muchas veces no veo futuro. Yo tengo un hijo de 2 años y yo quiero que la provincia, para cuando él sea grande, le pueda ofrecer trabajo, le pueda ofrecer oportunidades de vida, una vida distinta. Uno estudia, tenemos todas las universidades acá, pero lamentablemente tenemos que irnos de Corrientes porque no hay inversión en nada. Entonces, participación y trabajo. Participación, serían 2 temas. Trabajo, y dentro de lo que es los espacios, me parece que el voto joven es importante que salga también, porque es una deuda que tenemos con todos los jóvenes que militan, y que le dejen hacer política en las escuelas también, porque están muy empoderados, pero los frenan, digamos. Claro. ¿Diana? Sí, yo creo que la agenda joven tiene que, y creo que ya están muy bien delineados por los mismos jóvenes esos ejes. Por un lado, lo que decía ella, la participación juvenil, no solo porque venimos con muchas ganas, con mucha participación, sino porque venimos formados. Cada vez más los jóvenes estamos más formados, nos especializamos para participar en diferentes ámbitos sociales. Las mujeres, ¿sí? La participación juvenil, las cuestiones de género e igualdad, trabajar con perspectiva de género de acá en adelante para generar más igualdad
Y otra cosa que me parece muy importante para la agenda joven colectiva en Corrientes es la cuestión de, por supuesto, la ecología, empezar a pensar en cómo trabajar políticas que están relacionadas a energías renovables, cosas que se vienen haciendo, pero sin pensar a futuro en cómo empezar a cuidar un poco más el planeta. Creo que esos son los 3 ejes que deberíamos estar mirando. Bueno, a ambas les agradezco y como ustedes saben, nosotros sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina, así que algún día nos volveremos a encontrar para charlar. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Hablar con ustedes. No, por favor. Gracias. Son jóvenes, son mujeres, decidieron, a pesar de todo lo que dicen de los jóvenes y las mujeres, estar en política y militarla día a día y están buscando también un espacio allí.